Maseje Nedarim Daf Ain Bet Amud Aleph 72a, pero comenzamos las últimas 4 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara: Ibaya Leu, Geroshin que shtikadamia o que akamadamia. Lemain afkamina, que con Shenadra Beshama Baala Begirsha Beadra Beyome. Y Amar Mor que shtikadami matzimafirle, y Amar Mor que akamadami lo matzimafirle. La Gemara tiene la siguiente duda: una Nahara meorasa, una Nahara comprometida, que hace una promesa. Y después de hacer la promesa, viene su novio y le da un divorcio. El hecho que le da un divorcio es como si fuese que se quedó en silencio, y no es como si fuera que confirmó la promesa, ni como si fuera que la revocó, sino en silencio, es como si fuera que se quedó en silencio. O el hecho que le dio el divorcio, lo vemos como si fuese que confirmó la promesa. ¿Por qué? Porque él sabe muy bien, el novio sabe muy bien que después de dar el divorcio no va a poder más revocar la promesa. Entonces el hecho que le dio el divorcio es como si fuera que está confirmando la promesa. Esa es la duda de la Gemara. Si al hacer un divorcio es como si fuera que se quedó en silencio o como si fuera que confirmó la promesa. Y la diferencia va a ser en el siguiente caso: en una nara meorazá, una nara comprometida que realiza una promesa, de inmediato después, ese mismo día, lo escucha su novio, y después de escucharlo le da un divorcio, y después de darle un divorcio, ese mismo día viene y vuelve a comprometerse con ella nuevamente. Con ella misma se vuelve a comprometer. Si tú me dices que el hecho que le dé un divorcio es como si fuera que se quedó en silencio, pues cuando viene y se vuelve a comprometer puede revocar la promesa sin problema. Sin embargo, si tú me dices que es como si fuese que confirmó la promesa, pues ya después cuando se vuelve a comprometer no va a poder revocar la promesa porque ya confirmó dicha promesa. Esa es la duda de la Gemara, y la Gemara trae una baraita para tratar de solucionar esta duda. Tashema. Ematay amru met haba nitrokna reshut la'av, bizman shelo shama abal, o shama ve'efer, o shama ve'shatak, umet bo bayom. ויאמר גירושים כשתיקדם ולתרנמי או שמע וגירש מדלות הניחי שמע מיני גירושים כהקמה דמו. La Gemara trae una vareta que dice lo siguiente: respecto a una nara meorasa, una nara comprometida, ¿cuándo es que decimos que si muere el novio recibe el derecho completo el papá de ella y el papá de ella tiene el derecho de hacer la revocación completa? Dice la vareta: únicamente cuando no confirmó el novio la promesa. ¿Y cuándo es que no confirmó? Dice la varita 3 casos: o que no escuchó el novio la promesa, o que la escuchó y la revocó, o que escuchó y se quedó en silencio y murió. Y no me dice otro caso más: que lo escuchó, ¿sí? Y se divorció. Si tú me dices que el divorciarse es como si fuera que se quedó en silencio, debería decir otro caso más: que lo escuchó y se divorció. El hecho que no me dice este caso, mashma, que cuando lo escucha y se divorcia es como si fuera que lo confirmó, y por eso no me trae este caso también. Dice la Gemara: aparentemente aquí tenemos una prueba de esta baraita, que el hecho que la divorció es como si fuera que confirmó la promesa. Sin embargo, la Gemara tumba esta prueba porque Eima Seifa, Avalim Shama Vekiem o Shama Veshatak Umet Bobayom Shelacharab, Umet Bayom Shelacharab, En Yahole Afer, Viamar Girushim Kakama Litni Veim Shama Vegiresh, Ela Mideloka Taniachi, Shmamine Girushim Kishtikadamu, Ela Mealeka Lemishmamine, y Reisha Davka, Nasif Seifa Mishum Reisha, y Seifa Davka, Nasif Reisha Mishum Seifa. Dice la Gemara: no puede ser una prueba de esta varita, porque en la segunda parte de la varita me dice cuál es el caso de que si murió el esposo, de que si murió el novio, no se va a poder, el papá no va a poder revocarlo solo. Cuando vino, lo escuchen bien lo que dice la Beitá, cuando vino el novio y confirmó la promesa, o cuando escuchó y se quedó en silencio y murió después de un día, así que ya no va a poder más revocar la promesa. Ahí ya el papá no va a poder revocarlo solo. ¿Por qué no me dice otro caso más? Que es cuando, si tú me dices que cuando le da un divorcio es como si fuera que confirmó, hay otro caso más: cuando el mismo día lo escuchó y la divorció, es como si fuera que lo confirmó, ya no puede revocarla más. El hecho que no me mencionó este caso en esta parte de la varita, más al revés, más lo contrario. Se dice la Gemara: no me puedes traer una raya, una prueba, la primera parte de la varita, porque la segunda parte de la varita tienes una prueba al revés. Entonces obligatoriamente tenemos que decir que en esta varita no puedes traer prueba, y si la primera parte es la adecuada para traer una prueba, pues la segunda es lavdavka, y si la segunda parte es la adecuada, pues la primera es lavdavka. Pero no podemos traer prueba. ¿Por qué? Porque podemos traer prueba de la primera parte o la segunda parte, cada una al revés de la otra. Por eso no es una buena baraita para traer prueba. Sigue diciendo la Gemara. La Gemara trata de traer una prueba de una Mishnah, de nuestra Mishnah, de la Mishnah que vimos en el Daf anterior. Tashema. Nadra ve'yarusa ve'nitgarsha ve'nitarsa bo bayom, afiru lemea avio ba'alach lo mefir minadara, shvamine girushin keshtikadamu, dehi ke'akama mimatzi mefer arus acharon nidre dukim arus rishon. Dice nuestra Mishnah, mencionamos en el Daf anterior, una nara meorasa, una nara comprometida, que realizó una promesa, ¿sí?
y después disolvió su matrimonio. O sea, el novio le entregó un divorcio, el caso nuestro, le entregó un divorcio. Y luego viene esta Nahara y se compromete con un segundo novio ese mismo día. Nos dice la Mishnah que puede venir el papá de ella junto con el último novio, con el segundo novio, y revocar dicha promesa. Dice, un segundo, pero si tú me dices que el hecho de que el primer novio le dio un divorcio, el divorcio es como si fuera que confirma la promesa, pues una vez está confirmada, ¿cómo puede venir el segundo novio y anularla? Tenemos que decir, aparentemente, de que el divorcio no es como si fuera confirmación, sino es como si fuera que se quedó en silencio, y por eso puede venir el segundo novio y anular. Dice la Gemara, también podemos tomar esta prueba. ¿Por qué Haja de Maeskinan Beshelo Shama Harus Rishon? Puede ser que aquí estamos hablando en un caso de que, nuestra misión está hablando en un caso de que hizo esta novia, esta Nahara, hizo la promesa bajo el primer novio, pero el primer novio nunca se enteró de la promesa. O sea que nunca se enteró. Todo lo que decimos que un divorcio puede ser como confirmación es cuando se enteró de la promesa. Aquí puede ser que estamos hablando en un caso que no se enteró y por eso no puede ser que el divorcio, y por eso en este caso el divorcio no va a ser confirmación. Pregunta la Gemara, Yahi Maira Bobayom, afiru leajarme ayamim nami, que shelo shama arus ve shama av de Bobayom, hu de matzimefer, aval mikan vaelach lo matzimefer. Dice la Gemara, si es así, que el novio primero nunca escuchó la promesa porque está escrito en la Mishnah Bobayom, ese mismo día, que ella vino y se comprometió por segunda vez ese mismo día. Si nunca escuchó, no tiene que ser ese mismo día. Todo lo que es ese mismo día es cuando ya escucharon el primer novio, entonces ese mismo día. Pero tú me dices que no escuchó el primer novio, ¿por qué tiene que ser ese mismo día? Dice la Gemara, no, ¿por qué? Porque estamos hablando de un caso que el papá sí escuchó de esto. El novio no escuchó, pero el papá sí escuchó. Por eso sí tiene que ser ese mismo día, porque está escrito en la Torah que el mismo día que escucha es el que tiene que hacer esa revocación. Pero de todas maneras, no hay prueba de esta parte de la Mishnah, porque como mencionamos, aquí estamos hablando de un caso que sí se divorció, pero el novio nunca se enteró de la promesa, entonces no puede ser, el primer novio nunca se enteró de la promesa, entonces no puede ser que el divorcio va a ser como una confirmación cuando nunca se enteró de la promesa. Entonces queda la duda todavía en pie, si el hecho que se divorció cuando escucha la promesa es como si fuera confirmación o como si fuera que se quedó en silencio. Entonces la Gemara trata a continuación de traer una prueba de la Mishnah más adelante, en Daf Peitet 89a, Tashema Nadra Bobayom, Gersha ve'exzira Bobayom, en Yahol leafer. Shmamine, Gerushin, Kehakama, Dam. Está escrito en la Mishnah más adelante. ¿Qué pasa si una Nahara meorasá, una Nahara comprometida, viene y realiza una promesa, ¿sí? Ese mismo día, y de inmediato, ese mismo día, disuelve ese compromiso, se divorcia? Y de inmediato, después de divorciarse, ese mismo día, vuelve a contraer compromiso con la misma persona. Dice, aparentemente la Mishnah Meforash, en Yahol leafer. No puede el novio de ella ahorita venir y revocar la promesa que hizo antes. Dice la Gemara, aparentemente porque vemos aquí que el hecho que se divorció, aunque se volvió a comprometer con la misma otra vez, el hecho que se divorció es como si fuera que confirmó la promesa y por eso no puede venir y revocar la promesa. Sin embargo, también esta prueba la Gemara la tumba y dice, hambre jaja benesua askinan dainutama de en yahol leafer mishundena ban mefer bekodmim. Dice la Gemara, no hay prueba. ¿Por qué no hay prueba? Porque aquí en esta Mishnah puede ser que estamos hablando en un caso, no una Nahara meorasá, no una Nahara comprometida, sino una Nahara de matrimonio, que estaba casada. Y si estaba casada, ahí sí hay una halajá que se llama en habal mefer bekodmim. El esposo, cuando está casado, no puede venir y anular promesas que hizo previo al matrimonio. Cuando hay matrimonio en la mitad, ahí ya no se puede. Todo lo que nosotros estamos hablando es cuando estaba comprometida, disolvió el compromiso y volvió a comprometerse con la misma persona, pero todo es en compromiso. Cuando ya hubo matrimonio, ya ahí es diferente porque hay una regla que se aplica en Abal Mefer Bekodmim. El esposo después del matrimonio no puede venir a anular promesas que se hicieron previo a ese matrimonio. Entonces no hay prueba de ahí. O sea, aunque la Mishnah más adelante en Daf Peitet dice en Yahol leafer que no puede revocar porque se hizo la promesa previo al matrimonio, al Nisuin. Entonces no hay prueba y la Gemara se queda con esta duda. Sigue diciendo la Gemara, dice la Mishnah, Derech talmidei chachamim, achelo aita bito yotza meetzlo, omerla kol nedarim shenadar betoch beti, hare em mufarim. Echen abal, achelo tikanes yeshuto, omerla kol nedarim shenadart, achelo tikansir yeshuti, hare hen mufarim. Shemishitikanes yeshuto, eno yahol leafer. Nos dice la Mishnah lo siguiente. Cuando hay una Nahara, ¿sí?, comprometida, que está a punto ahorita de casarse, de contraer matrimonio, de hacer nisuin, antes de contraer matrimonio, el papá, cuando es un Talmid Jajam, cuando es una persona que sabe, la costumbre es que dice, antes de que se case, cualquier promesa que hiciste, ¿sí?, cualquier promesa que hiciste mientras que estabas comprometida o antes, te la revoco. Aunque no me enteraste ahorita y no estoy enterado,
te la revoco. O sea, por si acaso. Y al mismo tiempo, un segundo, y porque esa es la costumbre cuando los papás de la novia, de la nara comprometida, ¿por qué esa es la costumbre? Porque cuando ya se casa, ya él no puede revocar nada. Ya el papá no puede revocar nada. Por eso, antes de casarse, la costumbre es de que él viene y revoca todas las promesas que hizo previo, por si acaso. Y al mismo tiempo, cuando el novio está en Jajam, también el novio, antes de que se casa con ella, mientras que es comprometida, ¿sí? Un minuto antes de casarse, un poquito antes de casarse, viene y dice: cualquier promesa que hiciste mientras que estabas comprometida conmigo, también te la anulo, también te la revoco. ¿Por qué? Porque una vez ya viene y se casa con ella, ya aplica la regla que mencionamos antes en la Gemara, en Habal Mefer Bet Kodmim, que el esposo no puede venir a revocar promesas previas. El esposo, una vez ya se casó, ya no puede revocar promesas previas. Por eso, también el novio, el novio cuando está en Jajam, antes de casarse, mientras que todavía está comprometida, le dice: cualquier promesa que hiciste mientras que estaba comprometida, te la revoco por si acaso. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara: Ba'i Rami Barjama, Baal, Ma'u Sheyafer Belo Shemiah, Veshama Isha Davkahu, o Lav Davkahu. Viene Rami Barjama y tiene la siguiente duda. ¿Qué pasa un esposo que quiere revocar una promesa de su mujer sin escuchar la promesa? Por ejemplo, le dice a su mujer: cualquier promesa que hiciste te la revoco, sin escuchar, sin enterarse que hizo una promesa. ¿Sirve o no sirve? En la Torah está escrito, explica la Gemara, Veshama Isha, que el esposo, Veshama Isha, ¿sí? Refiriéndose al esposo, que el esposo debe escuchar. La pregunta es si cuando está escrito eso es obligatorio que escuche, si no escucha no puede revocar, o puede ser que está hablando, porque el caso regular es cuando el esposo va a venir a revocar una promesa, cuando escucha. Entonces la pregunta es si cuando está escrito en la Gemara, en la Torah, Veshama Isha, ¿es Davka o Lav Davka? Esa es la duda de Rami Barjama. Dice la Gemara, Amarraba, Tashema. דרך תלמידי חכמים, עד שלא יצא ביתו מאצלו, אומר לה, כל נדרים שנולד בתוך בית יערה מפוארים, והלא שמע. Dice la Gemara, dice Raba, te voy a traer una prueba en nuestra Mishnah, en la primera parte de nuestra Mishnah, está escrito que cuando hay una nara meorazá, una nara comprometida, que se va a casar, cuando el papá de ella es un Tamid Jajam, la costumbre es decirle a ella, antes de que se case, cualquier promesa que hiciste mientras que estabas comprometida, te la revoco. Aunque el papá todavía no escuchó ninguna promesa. Y aún así decimos que el hecho que le está diciendo es porque sirve. Sirve, aunque no escuchó. Aquí tenemos una prueba aparentemente que no es necesario para tener que revocar, no es necesario que escuche la promesa, sino puede revocar, puede hacer la revocación inclusive sin escuchar. Así Raba trata de traer una prueba de nuestra Mishnah. Sin embargo, la Gemara tumba esta prueba y dice: no hay prueba. Lejishamahu de mefer. Puede ser que aquí es lo que le dice el papá es: mira, cuando escuche cualquier promesa, mejor dicho, cualquier promesa que hiciste queda revocada, pero ¿cuándo? Cuando escuche, cuando me digas que la hiciste, ahí te la voy a revocar. Pregúntale además, si es así, entonces ¿para qué tiene que decirle todo esto? Imken, kilo llama la malelemar. Pues si todavía no ha escuchado y todo lo que está revocando es solo cuando la escuche eventualmente, pues espérate que eventualmente la escuches y ahí ves si la puedes revocar o no. ¿Para qué tiene que decirle, para qué tiene que adelantar algo que de por sí no sirve nada? Dice la Gemara, Hakamashmaran Hurja de Tzurbe Rabbanan Leadur. Dice la Gemara, no, la Gemara te quiere enseñar que es importante. Un Tamid Jajam lo que hacía con su hija es tratar de abrirle el tema. Le decía: mira, querida hija, antes de casarse le decía: cualquier promesa que hiciste te la revoco. Aunque no sirve, pero eso va a servir para que ella empiece a decir: sí, papi, hice esta promesa, hice la otra promesa. Y ahí el papá escucha, y cuando ya escucha, porque el papá le abrió el tema, ahí es cuando él viene y la revoca, pero sí es necesario venir y revocarla. Sí puede ser que es necesario venir y revocarla después de escucharla, entonces todavía tenemos la duda. La Gemara trata de traer una prueba de la segunda parte de la Mishnah. Tashema, mi seifa, vejen haba, la cheloti kanesi shuto, omerla, ahanami de amarla lejishamana. Dice la Gemara, tenemos una prueba de la segunda parte de la Mishnah, que dijimos que si el novio está en Jajam, antes de casarse, también le decía: cualquier promesa que hiciste mientras que estaba comprometida, te la revoco, aunque no ha escuchado nada todavía. Vemos que puede revocar sin escuchar. Dice la Gemara, aquí también podemos tumbar esta prueba y decir que estamos hablando en un caso de que el novio le dice a la mujer de que cuando escuche eventualmente la promesa, cuando me digas que hiciste una promesa, ahí es que te la voy a venir y ahí es que te voy a venir a revocar. Hay dos explicaciones para esto, o esta explicación que es igual a la anterior, u otra manera de explicar la Gemara ahorita es de decir de que efectivamente lo que está diciendo ahorita el novio es: queda revocada tu promesa, ¿sí? Pero ¿desde cuándo? Cuando la escuche, ¿sí? Cuando la escuche queda revocada tu promesa.
¿Sí? O sea que no es que cuando la escuche te la voy a revocar, sino queda revocada tu promesa cuando la escuche. ¿Sí? Pero de todas maneras, sí debe escucharla, puede ser que sí debe escucharla, entonces no tenemos todavía una prueba para nada de esto, para la duda que teníamos. La Gemara trata de traer una solución de la próxima Mishnah que vamos a ver en página 75. Tashema, Haomed leishto kol nedarim shetidori, achavo imakom ploni, harem kayamim lo amar klum. Harem mufarim, Rabbi Eliezer Omer mufar. Vea lo shama. Dice la Gemara escrito en la Mishnah más adelante. ¿Qué pasa? Una persona que le dice a su esposa, un hombre que le dice a su esposa, cualquier promesa, ¿sí? Vamos a decir, el esposo estaba casado con la mujer y el esposo ahorita va a viajar y dice, mira, cualquier promesa que hagas de ahora en adelante hasta que venga de tal lugar, todas las promesas que hagas las confirmo desde ya. Haz una confirmación. ¿Sirve o no sirve? Dice la Mishnah, no sirve. Para hacer una confirmación tiene que haber una promesa y después confirmar. No puede confirmar para promesas futuras. Sin embargo, si dice lo mismo para revocar, o sea, todas las promesas que hagas eventualmente hasta que llegue de tal lugar queda revocada, ¿sirve o no sirve? Dice Rabbi Eliezer, sí sirve. Para revocación sí sirve. Dice, un segundo, pero todavía no escucho nada. Ya que son promesas futuras, no puede ser que las escucho todavía. Y me dices que sí se ve la revocación. Vemos que para revocar no es necesario escuchar una promesa. Así la Gemara quiere tratar de traer una prueba de esta Mishnah más adelante en página 75. Sin embargo, la Gemara también tumba aquí, parecido antes, a Hanami, de Amar le Hishaman. Aquí también puede ser que estamos hablando en un caso que la persona le dice, revoco tus promesas que hagas eventualmente, pero ¿cuándo? Cuando las escuche. Cuando las escuche quedan revocadas, o sea, quedan revocadas de una vez, pero ¿cuándo? Cuando las escuche, entonces sí puede ser que tiene que escucharlas para que quede la revocación. Pregunta la Gemara si es así, Velama li minhashta, le Hishaman le ferla. Kasavar Dilma Mitridna Haishata. Dice así de por sí. Tú me dices que el caso es que la persona viene y dice: te la revoco cuando la escuche. ¿Sí? O sea, no la está revocando ahorita una vez, porque todavía no ha escuchado nada, sino cuando la escuche la revoco de una vez. O sea, la revoco ahorita de una vez para cuando las escuche. Si de por sí la está revocando para cuando la escuche, pues ¿por qué tiene que revocarla desde ahorita? ¿Por qué tiene que mencionar cuando la escuche que la revoque? Dice, no puede ser que él en ese momento va a estar ocupado y no va a tener tiempo de revocarla. Entonces por eso él quiere adelantarse y decir, ¿sabes qué? La revoco desde ahorita, pero no desde ya antes de escucharla, sino la revoco ahorita de una vez. ¿Para cuándo? Cuando las escuche. Así cuando las escucha de inmediato quedan revocadas y aunque esté ocupado y no tenga tiempo de revocarlas, ya las revocó antes para cuando las escuche y por lo tanto no hay ningún problema. Se dice la Gemara, no tenemos todavía ninguna prueba. La Gemara trata de traer una próxima prueba de una baraita. Tashema, dice la Gemara. Haomer le apotropos. Kol nedarim shenoderet ishti. Mikan de achabo imakom ploni. Haferla. Veheferla. Yahol yom ufarim. Talmud Omar. Isha yekimenu ve isha yefirenu. Dir Rabbi Yoshaya. Amaro Rabbi Yonatan. Matzinu bechol atorakula sheshlucho shadam kemoto. Vafilu Rabbi Yoshaya lo kaamar. אלא משום דגזרת הכתוב הוא, אישה יקימנו ואישה יפרנו. אבל דכולי עלמא, שלוחו של אדם כמותו, והלא שמיע לה. La Gemara trae la siguiente prueba. Está escrito en la varita. ¿Qué pasa a una persona que le dice a su administrador de bienes? Él va a viajar, si tiene familia, tiene su esposa y sus hijos, y le dice a su administrador, mira, tú ahorita te vas a encargar de darle alimento a mi esposa, a mis hijos, y quiero que te encargue de otra cosa más. Cualquier promesa que escuches que mi esposa va a hacer, ¿sí? De aquí hasta que venga de tal lugar, quiero que tú vengas y le revoques esa promesa. Si apenas la escuche, revócala, como si fuera mi mensajero. Efectivamente, esa esposa vino, hizo una promesa. Y este administrador escuchó la promesa y cumplió la orden que recibió su jefe, que le dijo que la revoque. Vino él y la revocó. ¿Sirve esa revocación que le hizo el mensajero o no sirve? Dice la baraita, uno hubiese pensado de que sí sirve. Kamash Malan, dice Rabbi Yoshaya, no sirve. Está escrito Isha Yekimenu ve Isha Yeferenu. ¿Por qué está escrito Isha dos veces? Que me diga Isha Yekimenu ve Yeferenu. ¿Por qué Isha Yekimenu ve Isha Yeferenu? ¿Por qué dos veces Isha? Para enseñarte que el único que puede revocar la promesa de la mujer, de la esposa, únicamente y solamente ¿quién? Es el esposo. Sin embargo, Rabbi Yonatan viene y discute y dice, no, en toda la Torah la regla es Shlucho shel Adam kemoto, el mensajero de una persona es como la persona misma. De la misma manera que la persona puede revocarlo, pues también el mensajero puede revocar. O sea, una discusión. Sigue explicando la Gemara. Y también Rabbi Yoshaya que dice que no aplicamos la regla de toda la Torah de Shlucho shel Adam kemoto y decimos que solo el esposo puede revocar y no el mensajero, es únicamente por una Gzerat HaKatuv, porque el versículo nos enseñó Isha Yekimenu ve Isha Yefirenu. Pero si no hubiésemos dicho que el mensajero sí la puede revocar. Pero un segundo.
¿cómo el mensajero lo va a poder revocar si no hubiese estado ese versículo? El esposo nunca lo escuchó. Y tú me dices que Beshama Isha es Davka, que tiene que escucharla, pues nunca lo escuchó. Entonces, aunque Shluchot Shel Adam Kemotó y la escuchó, y aunque el mensajero de la persona es como uno, perfecto, entonces puede venir y anular, revocar la promesa, pero nunca lo escuchó. Y tú me dices que hay que escucharlo, pues el esposo tiene que escucharlo. Sabemos aquí aparentemente de que no es necesario escuchar. Sin embargo, la Gemara también esta prueba la tumba y dice a Hanami de amarle le Hishamana meferla. El Hishama leiferlahu sabar dilma mitrina. La Gemara también tumba esta prueba y dice que aquí también puede ser en un caso que le está diciendo el esposo al administrador, al mensajero, le dice, tú dile, se la revocas, pero no va a servir esa revocación porque no la he escuchado yo y luego mi intención es nada más que le digas, mi intención es nada más decirte que de una vez voy a revocarla o voy a revocarla cuando me entere que cuando me entere que ella hizo la promesa y regrese, ahí es que voy a revocarla. Entonces no se refiere a decir que la revoque y esa revocación es suficiente, sino está diciendo básicamente que desde ahorita la revoco cuando se entere de que, cuando regrese y se entere que hizo la promesa, entonces puede decir que sí hay que escucharlo. Pero si es así, entonces ¿por qué es necesario que adelante todo esto? Cuando regrese y escuche la promesa, que ahí la revoque. La Gemara responde igual que antes, que puede ser que en ese momento ya va a estar ocupado y no va a poder tener tiempo de revocarle, por eso la verdad nos enseña que puede él venir y decir, la revoco de una vez ahorita, digo que están revocadas, pero ¿cuándo? Una vez después llega a la casa y escucha la promesa, entonces pues sí puede ser que tiene que escuchar la promesa para poder hacer una revocación. Entonces la duda que teníamos, si se puede revocar una promesa sin que el esposo o el papá o quien sea pertinente escuchen la promesa, si pueden revocarla o no, la Gemara se queda en duda sin solucionar esta duda. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.